les decía, no podemos decir anemia megaloblástica, tenemos que decir tal, porque nos falta tal. ¿Alguien se acuerda que no sea Mariana? Anemia probablemente megaloblástica hasta que se tenga un aspirado de médula. ¿Tenía que hacer un raspado de la médula? Exactamente, entonces estas imágenes, sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Esta imagen, esto borroso, que se ve así como un extendido, que justo tiene esa finalidad, es así como nosotros embarramos en un frotis de sangre periférica a la sangre medular. Y entonces vemos aquí que hay varias bolas, ¿no? Bolas moradas con núcleos grandotes, se ven de tamaño grande, y al fondo, muy al fondo, vemos algo que parecería ser glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces, estas, muchachos, son células bebé, son células plásticas, y son lo que habitualmente vemos o definimos como una leucemia aguda. Les pregunto, ¿ven de la misma morfología esta imagen que estoy señalando con esta? No, doctor. ¿Qué les llama la atención? Que las bolas moradas del lado izquierdo se parecen, por ahí me ayudan a ir recibiendo a los demás, ¿no? Las bolas moradas de este lado están como monótonas, ¿no? Homogéneas. Y las de este lado se ven diferentes, ¿cierto? Si somos atentos, estos tienen núcleos distintos, parecen polimorfonucleares, ¿no? Células en banda, un eritroblasto ortocromático, este podría ser un promielocito. ¿Qué más? Vemos células eritroides maduras, ¿no? Etcétera, pero vemos heterogeneidad. Y esto se llama homogeneidad, o sea, las bolas se parecen todas. Y si somos un poco más caricaturescos, vemos que hay aquí algún megacariocito. ¿Esto qué se imaginan que es esto amarillo? ¿Depósitos? Grasa. Es justo lo que ustedes ven cuando van a los elotes a comprarse sus esquites con tuétano. Entonces, básicamente, las leucemias entonces se verán presentes en cualquiera de los linajes, y a lo que obedecen es a arresto en la maduración. Algo pasa con la médula ósea que no deja que estos megacarioblastos se vuelvan plaquetas, que los eritroblastos lleguen a ser eritrocitos maduros, que el mieloblasto se diferencie y madure hacia alguna de sus células granulares, y que el linfoblasto tampoco madure. Por tanto, imaginemos que nosotros somos células de la médula ósea, ¿no? Todos tenemos una función. Unos transportan oxígeno, otros nos defienden de infecciones y otros de hemorragias. Pero si la casa o la médula ósea se enferma, entonces todos regresaríamos a una etapa de bebé, y están de acuerdo que como bebés todavía dependemos mucho de quien nos cuida, ¿no? Eso justo les pasa a las células de la sangre y no son funcionales. De nada sirve que estén un montón si no nos van a ayudar a funcionar. ¿Por qué hay que diagnosticar y por qué siempre es importante en los programas de medicina tomar en cuenta estos casos? Uno, leucemia es cáncer. Por amor de Dios, leucemia es cáncer. Entonces, si no sabemos qué hacer, como les he dicho en otras situaciones, pues hay que buscar a quien sí nos pueda ayudar, porque esto mata. Entonces, fíjense que la tasa de defunciones por tumores malignos en esta década del 12 al 22 nos indica que por cada 100,000 habitantes, hasta el 70% pueden llegar a morir por cáncer. ¿Y qué tipo de cánceres son? Si ustedes se fijan, depende del género, hombre y mujer, y de la edad, ¿no? Entonces vemos que sobre todo en el grupo etario de 0 a 19 años, por ahí quien quiera ser hematólogo pediatra, pues seguramente el cáncer que más va a tratar y se va a acordar de mí es leucemia, ¿no? Y justo la leucemia linfoblástica aguda en este grupo es la que más ataca. Nos vamos a los 20 a los 29 años, ¿y cuál tumor que tiene más incidencia? Sí, leucemia, y en ambos géneros. Y después de ahí descansamos un poquito, aunque no en los hombres, parece ser que hay incidencia, aunque no tan alta como lo hacen en los grupos etarios de los 0 hasta los 29 años, pero también las leucemias se encuentran presentes en el grupo de 30 y 59, y de ahí, pues creo que ya de viejitos veremos otros tumores sólidos de preferencia, pero no, casi no leucemias agudas que te ayuden o que te expongan a poder morir por esta causa.
Factores de riesgo, acuérdense que las causas de las leucemias no son unifactoriales, o sea, no es una cosa la que me llevó al punto B, del punto A al punto B, sino hay un montón de cosas. Habitualmente no nos damos cuenta, en muchas cosas sí, les puedo contar de personas que están expuestas a zonas de riesgo. La historia más clara, y no sé si han visto, hay hasta una serie en HBO que se llama Chernobyl, donde una planta de energía nuclear explota. Vimos otra en Fukushima, en Japón, en donde igual energía ionizante sale de sus vertederos contenedores, y entonces eso intoxicó mucho a las personas que estuvieron ahí, y pues sí, a lo largo del tiempo desarrollaron leucemia. En esos casos muy claros, pues es fácil explicar la relación. Sin embargo, en la población en general, pues puede haber desde exposición a toxinas ambientales, el fumar, por si hay alguien fuma, váyalo pensando, enfermedades hematológicas preexistentes. Hay algunas veces en las cuales yo siempre les he insistido mucho en los comentarios que hago en el día a día, que ni para abajo ni para arriba, la sangre siempre es un intervalo de normalidad. Entonces, por ejemplo, esto de neoplasias mieloproliferativas, hasta ahorita los he enfocado, les he dicho mucho de anemias, ¿no? De cuando nos faltan glóbulos rojos. Pero también puede ser que nos sobren, y eso se llama policitemia. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque si la dejamos sin tratar, a lo largo del tiempo, vale, a lo largo del tiempo esto se transforma en leucemia, y eso es de importancia. Y hay algunas otras cosas que, sobre todo los síndromes de fragilidad cromosómica, de ellos el más popular, el síndrome de Down, pues que te predisponen a otras alteraciones que te llevan a leucemia. Y también, como pueden ver aquí, si tuve cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, y me tuvieron que dar quimioterapia, pues eso me puede llevar a desarrollar leucemia en un futuro. Juan, ¿ya llegaste? ¿Qué te dice esta biometría? Con todo lo que llevamos hasta el momento. Nada más me la veo. ¿Puedes? No puedes. Se vale decir no puedo, ¿eh? Déjalo Pues no te tardes tanto, porque el tiempo nos come. de sus valores de eritrocitos. Creo que está. Contigo llora. ¿Mande? Está aquí quiriqueando un gallo. Sí. Es que. Bueno, nada más por eso te la paso. Bueno, veamos esta biometría, muchachos. ¿Me van siguiendo? ¿Están despiertos? Pulgar arriba si están despiertos. Pulgar arriba si están despiertos, no los veo. Muy bien. Y al que no, por favor, denle un tapecillo ahí para que despierte. Excelente. Entonces, estamos viendo esta biometría, y con lo poco o mucho que les he enseñado hasta el momento, podemos como ir deduciendo qué está pasando en este caso. En primer lugar, nos vamos a la hemoglobina. Siempre hemoglobina primero. Y tenemos anemia, ¿no? Porque dijimos que de 12 a 14 es lo normal, y de 14 a 16 en un hombre. Este tiene 7.4 gramos de hemoglobina. Nos vamos a los índices eritrocitarios. Volumen corpuscular medio normal, porque está en 96, normal entre 80 a 100 femtolitros. Hemoglobina corpuscular media un poquito baja, tiene 29 picogramos, tomando como normal 35 a 45 picogramos. La segunda serie en analizar serán los glóbulos blancos, quedamos que de 4 a 10.000 tiene 2.400, o sea, la mitad. Y de estos 2.400 nos reportan neutrófilos en 900. Esa neutropenia, ¿cómo se denomina, chicos? Rápido, ya lo deben tener al dedillo, ¿no? ¿Moderada? Moderada, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Puede tener 2.400, pero si los neutros están encima de 1.500, no se asusten, digan que tuvo gripe, que lo que sea, que le consumió las defensas. Pero aquí tenemos 900, entonces desde ahí nos empieza a llamar la atención, ¿no? A leucopenia grave con neutropenia moderada. Y luego, creo que traigo la parte B, ¿no? Se las debo. No la traigo. El hecho es que tienen neutropenia moderada. Y finalmente las plaquetas, que deberían correr entre 150 a 450.000, nos reportan 87.000. ¿A esto cómo se les denomina, muchachos?
Una citopenia se llama como la línea que se encuentra afectada. 2 citopenias se llaman bicitopenia y cuando tengo todo para abajo se llama pancitopenia, exactamente. ¿Y qué creen? Que la pancitopenia muchas veces obedece a leucemia. Entonces, atención, porque aquí no hay nada en los índices eritrocitarios que nos diga que nos está faltando hierro, que nos faltan folatos o que nos falta vitamina B12. Entonces, habitualmente los cuadros de leucemia se presentan así. Entonces, tengan mucho cuidado. La leucocitosis ya lo estudiamos. Habitualmente la biometría nos deja ver hacia qué linaje se está acercando el tipo de neoplasia hematopoyética que estamos estudiando. Entonces, si tenemos leucocitosis pero con linfos, pues estaremos hablando de una leucemia de linaje linfocítico o linfoblástico. Si vemos leucocitosis pero vemos muchos neutrófilos, muchos eosinófilos y muchos basófilos, entonces estaremos ante un linaje mieloide. ¿Cuándo alguien tenía reacción leucemoide, mis niños? Esto ya lo estudiamos. Cuando estudiamos respuesta inflamatoria sistémica, les enseñé la reacción leucemoide. ¿Cuándo alguien tenía esa alteración? Cuando hay más de 50,000 leucocitos. Pero menos de... Pero Menos de 100,000. Menos de 100,000. Muy bien, bebés. Y luego, ¿por qué se llama leucemoide? ¿Qué puede ser o no ser? Puede parecer a una leucemia, ¿no? Pero no podemos afirmar que lo es. Muy bien. ¿Y cómo nos dábamos cuenta? ¿Puede haber una forma rápida de decir, pues llamo al Méndez que está medio loco y puede ayudarme con esto? O a quien quiera. Que la mayoría de los hematólogos lo estamos, o lo puedo tratar yo. ¿No se acuerdan? No, 2. Bueno, recuerden que cuando es una infección, habitualmente el diagnóstico clínico nos ayuda, ¿no? Si está en la terapia por choque séptico y así, pues evidentemente lo que estamos viendo es una reacción leucemoide secundaria a una infección grave a la cual no le hemos podido dar un tratamiento adecuado. Pero si llegara yo, así como estoy ahorita a su consulta, con 80,000 leucocitos, ¿no les llamaría la atención? Sí. Claro que sí, porque yo no tengo datos de infección. Entonces esa es una. Y luego quedamos, la forma más rápida de descartar una leucemia en una reacción leucemoide es mandar a teñir aquello que los neutrófilos secretan cuando estamos infectados. Y esa tinción se llamaba mieloperoxidasa. Gracias, muy bien contestado. Entonces, hiperleucocitosis. Recuerden que son más de 100,000 leucocitos, ahí ya no dudo. No es que haya un paciente con infección y 100,000 leucocitos. Esta es leucemia aguda y es muy peligroso porque todas las células se atoran en los pequeños vasos sanguíneos. Puede conducir a falla respiratoria, hemorragia intraparenquimatosa y habitualmente se presenta tanto en el diagnóstico como en la recaída. Las leucemias finalmente se dividen en agudas y crónicas. Yo siempre les he dicho esto. Agudo es que me mata en 1 o 2 semanas y crónico puedo vivir con ello como si fuera diabetes o hipertensión. Sin embargo, ambas se tienen que tratar porque lo crónico se puede volver agudo. Y entonces tenemos 4 grandes grupos de leucemias. Leucemia mieloide aguda, o la abreviamos como LMA, leucemia linfoblástica aguda, o también abreviada como LLA, leucemia mieloide crónica, o LMC, y leucemia linfocítica crónica, o LLC. No hay ninguna otra cosa que sea leucemia que no se catalogue o se clasifique en esos 4 grandes grupos. Hasta aquí, ¿me van siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Mieloblástica aguda. Esta es una de las leucemias que es más triste porque habitualmente nos da en los adultos jóvenes, no en niños, como habíamos visto esto de las encuestas nacionales en salud, donde el grupo más afectado por leucemia es el de los 0 a los 10 años. La LMA es una de las más difíciles porque no es tan fácil de diagnosticar. Y el otro es que vean, la supervivencia global a 5 años es de apenas 29%. O sea,
si a alguien le da mieloblástica aguda, lo más seguro es que 7 de 10 mueran y solamente 3 lo logren. Es la de mayor frecuencia en el adulto, ya les decía, en el adulto joven. Habitualmente también se encuentra cuando pasamos de los 60 años. Ya habíamos hablado de los factores de riesgo y el cuadro clínico que se presenta en las leucemias mieloblásticas agudas, pues les decía, cuando uno forma muchas células inmaduras, detenemos la maduración normal de cada linaje y entonces los eritrocitos que se tenían que producir no lo hacen y esto nos da síndrome anémico. Habitualmente llegan pacientes como en la biometría que vimos, ¿no? Tenía 7 gramos de hemoglobina. Hay síndrome hemorrágico y purpúrico por trombocitopenia. Veíamos que el paciente, no recuerdo si tenía 70, 80 mil plaquetas, pero de la nada empiezan a tener moretones por donde quiera. Infecciones, habitualmente hay infecciones mayores y también en la piel. Puede haber los famosos síntomas B con anorexia, pérdida de peso y fiebre. Y se acuerdan que les decía, cuando la médula se encuentra ocupada por cáncer, entonces las células progenitoras buscan dónde producir su hematopoiesis y se alojan en el vaso o en el hígado y entonces crecen hasta en el 25% de los casos. ¿Cómo damos diagnóstico? ¿Se acuerdan de la imagen del principio? Cuando abrimos esta charla, veíamos una imagen en donde veíamos esta médula. Entonces, cuando tenemos varias capturas de una médula ósea y más del 20% son células plásticas, como estas que estamos viendo, células grandotas, la cromatina está laxa, tienen manchas como de cloro que parecerían nucleolos. Entonces, si vemos más del 20% de un total de 500 células con estas características, definimos que el paciente está cursando con una leucemia aguda. ¿Vamos bien? Sí, doctor, Sí. todo bien. ¿Cómo creen que nos damos cuenta que se trata de mieloblástica o linfoblástica? ¿Cuál será la característica que nos dejan ver este tipo de leucemia? Esto es más de 20%, recuerden en examen, si les pongo el paciente que les puse con la biometría y presenta en médula ósea 20% de blastos de estirpe mieloide, ustedes me contestan, se trata de una leucemia mieloblástica aguda. Ahora, este es un blasto mieloide. ¿Por qué digo que es mieloide, chiquillos, y no linfoide? Quedamos que creo 4 grandes grupos: leucemia mieloblástica aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crónica. ¿Cómo separamos morfológicamente a los grupos? ¿Qué define a un blasto mieloide o a una célula bebé? ¿Se acuerdan de mieloblasto, promielo, mielo, metamielo, banda y segmentado? ¿Cómo le hacemos aquí para decir o yo estoy mal o cómo se hace para que uno diga uno es un blasto, estos son eritrocitos, y el otro es un blasto mieloide? ¿Qué será la característica principal que debe tener un blasto mieloide? ¿El tamaño? Es grandote, llega a medir hasta 20 micras, ¿no? ¿Qué más? Pero también el blasto linfoide. Los gránulos en su citoplasma. Exactamente, los gránulos en su citoplasma. Recuerden que si es una célula inmadura, va a tener estos puntitos, estas pequitas. Entonces, eso no lo tienen los blastos linfoides. Evidentemente es una célula grandota porque dijimos que el glóbulo rojo mide entre 5 a 7 micras y el blasto llega a medir hasta 20, 25 micras. El núcleo, este grandototote, no debería de estarlo tanto y eso se llama pérdida de la relación núcleo-citoplasma. El citoplasma es granular, el núcleo tiene cromatina laxa. Si nos lo imagináramos viendo a la luz, este núcleo puede hacer que la luz del microscopio pase. Entonces, cuando los cromosomas se abren y es una célula en constante replicación, pues es lo que nos hace pensar en que la célula está en un estado muy inmaduro. Y si somos muy curiosos, tiene lo que parecerían 2 gotas de cloro, ¿no? Cuando la ropa se nos echa a perder ahí porque nos ayude a ustedes mismos y le salpica el cloro, se ve una mancha de menos color. Entonces eso se llama nucleolos y este tiene 2 nucleolos. Esto es un blasto mieloide. Vemos entonces otra biometría. Nos ponen una hemoglobina de 6, un volumen corpuscular medio de 114 centilitros. Nos ponen los leucos en 7.990. Nos ponen los neutros en 3.690,
pero monocitos 1330 y plaquetas 115,000. Otra vez pancitopenia, pero pancitopenia con macrocitosis. ¿En qué podríamos pensar aquí? Vemos que el químico hizo un examen de sangre periférica y te pone que observó monocitosis, neutropenia y desviación a la izquierda, que tanto les he dicho, y blastos hasta el 3%. Se observó trombocitopenia, el conteo manual de plaquetas le dio 138,000 de los 115,000 que nos reportaba el aparato, y la serie eritroide, que tenía eritrocitos hipocrómicos macrocíticos. Se observó policromatofilia y eritrocitos ortocromáticos. ¿En qué estaremos pensando aquí? Esos son los resultados con los que se van a enfrentar en el día a día. ¿Verdad? La primera biometría no tenía ningún cambio en los índices eritrocitarios y esta tiene macrocitosis. Entonces recuerden que en estos casos, pancitopenia, macrocitosis, muy obligados estamos a descartar deficiencia de folatos o de B12. Y esto se llama entonces anemia macrocítica, probablemente megaloblástica. Si por el contrario nos reporta el químico que vio blastos en más del 20%, ¿qué decimos que es esto? La leucemia aguda. Leucemia aguda. Ya me tocará a mí decirles si es mieloblástica o linfoblástica, ¿les parece? ¿Sí? Sí, ¿Ven la importancia de entender que es un blasto? Tratamientos no nos vamos a meter, es mucho mío. Hay guías de práctica clínica, tanto nacionales como internacionales. Las actuales son la de la Asociación Europea de Hematología y la ASH, que es la Asociación Americana de Hematología, pero eso es solo para quien se dedica a esto. Y esta es la linfoblástica. Ya vimos mieloblástica aguda, ahora nos vamos a linfoblástica aguda. Es así como se ve. Aquí un chiquillo, ¿quién me contestó hace rato? ¿Fue Héctor? El que me dijo el tamaño, doctor. Y sí, le doy un punto porque cuando vemos los blastos de la estirpe mieloide son muy grandotes, muy grandotes. Ahora vemos los blastos de la estirpe linfoide y sí son grandes, pero no tan grandes como lo fueran los de la estirpe mieloide. ¿Qué otra alteración morfológica ven en los blastos linfoides de este extendido de sangre periférica? La relación núcleo-citoplasma. Qué bonito gallo el que tienes. ¿Cómo la ves? ¿Más perdida o menos perdida? ¿No hay pérdida de la relación? Hay mayor pérdida, ¿no? Hay mayor pérdida. El núcleo casi ocupa todo el citoplasma. El citoplasma es muy escaso, ¿no? Este es una banda, un metamielo más bien. Pero todos los demás son blastos linfoides y evidentemente el núcleo abarca prácticamente todo el citoplasma. ¿Por qué está cantando el gallo a las 7:30? ¿No es cuando sale el sol? Más blastos linfoides. ¿Quién tiene un gallo ahí cantando? Más blastos linfoides. Vemos que la pérdida de núcleo citoplasma es aún mayor. Esta foto es un poco mala, pero lo que les quiero destacar de aquí, ¿a qué les recuerda esta morfología? Linfocitos. Sí, obviamente estamos viendo leucemia linfoblástica aguda, pero en tu vida común, ¿a qué te recuerda? La lágrima. Una lágrima podría ser. ¿Qué más? ¿A alguien le recuerda algo más que no? Un globo, Pétalo. Una gota, muy bien. Fíjense que en hematología a esto le decimos espejo de mano o espejo de mango. ¿Vieron Bella y Bestia? Sí. ¿Se acuerdan cuando le hacen ver a Bella que el papá está encerrado, ¿no? En un castillo porque lo secuestraron y Bella lo está agarrando. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ese es un espejo de mano. Ese es un espejo de mano. Entonces, se los digo porque característicamente, cuando vean una leucemia linfoblástica aguda, yo les voy a describir, veo células de tamaño grande con pérdida de la relación núcleo-citoplasma, no hay gránulos en el mismo, el núcleo es grandote, algunas de las células adquieren la forma de espejo de mano. Pues,
con esa palabrita, acuérdense de que se trata de una leucemia linfoblástica aguda. 80% en niños, 20% en adultos. Habitualmente de los 0 a los 10 años es la leucemia que más presentan los chiquillos, pero bueno, en los adultos igual vemos casos, aunque con más frecuencia la mieloblástica, como vemos en esta gráfica, que la linfoblástica en los grupos etarios más grandes. Factores de riesgo lo mismo, ya les decía, la inestabilidad cromosómica predispone, más no es garantía. Y lo que habíamos visto. Esto habla de cómo hemos avanzado en el tratamiento. ¿Se acuerdan que les dije, si nos da mieloblástica, 7 de 10 han de morir a 5 años? Y aquí la tasa de respuesta completa en pacientes pediátricos es del 95%. Y la sobrevida libre de enfermedad de 80 y 85%. En pediátricos hasta los 10 años. Lo cual quiere decir que si alguien diagnostica de manera adecuada una leucemia linfoblástica aguda y en tiempo, le pueden salvar a un niño la vida hasta en 9 de cada 10 casos, ¿no? En adultos no estamos tan mal, yo creo que ya ha mejorado muchísimo. La respuesta completa en 85%, pero se reportaba aquí una sobrevida global del 45%, aunque yo estoy muy seguro de que hemos avanzado a más. Yo creo que 7 de cada 10 se salva. Estas son las alteraciones cromosómicas que vemos en cualquier leucemia, pero es muy difícil en México tener el panel mutacional completo. Habitualmente pedimos cosas muy que no son de tanta complejidad. Hay algo que se llama cariotipo, y bueno, ahí vemos que hay hipodiploidías o hiperdiploidías. El panel mutacional para leucemia linfoblástica aguda no lo corremos completo. Habitualmente lo que más buscamos es alteraciones en BCR-ABL por cómo podemos bloquear a esta mutación y apoyar a la respuesta en pacientes. En adultos, evidentemente, todas las alteraciones citogenéticas cambian. Entonces, es importante conocerlo porque de acuerdo a la mutación que uno encuentre, el tratamiento dirigido que uno va a presentar. Por ejemplo, si hay una leucemia linfoblástica aguda que expresa BCR-ABL, pues le damos un inhibidor de BCR-ABL y la respuesta se esperaría fuera mejor. Si encontramos a un paciente que tenga alteraciones en CEMIC, entonces le damos un inhibidor de CEMIC y las respuestas parecerían mejorar. Más blastos, miren, estos son unos blastos bastante nítidos a diferencia de las imágenes previas. Estos son puros blastos linfoides. A esta médula le decimos homogénea porque todas las bolas son igualitas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la diapositiva de al inicio? Donde veíamos esto, ¿no? Aquí vemos bandas, vemos ya otra banda, eritoblasto basófilo, un promielo, ¿no? Entonces vemos de todas las formas. Aquí vemos monotonía celular, pero aquí se trataba de una leucemia mieloblástica aguda. Y cuando avanzamos y vemos la leucemia linfoblástica aguda, entonces vemos que hay monotonía celular. Todas las bolas se parecen, ¿no? Aunque no son iguales en tamaño. Vemos que la cromatina es laxa, deja pasar la luz a través de. Y también veíamos esas manchas de cloro que les decía. Si somos muy atentos, vemos como si tuviera o manchas de cloro o bien gotas de aceite. Pero ahorita les voy a caer en por qué no les digo gotas de aceite. Aquí vemos un acercamiento mayor y nuevamente, ¿no? El citoplasma es agranular, células de tamaño grande. Aquí no veo ninguna en espejo de mano, pero habitualmente es un hallazgo característico de la leucemia linfoblástica aguda. Y esta es una L3. La L3 se distingue de L1 y L2 porque presentan el citoplasma vacuola y estas sí se ven como manchas de aceite. Entonces, leucemia linfoblástica aguda L1, L2 y L3. A esta clasificación morfológica la conocemos como FAB. Fíjense que ahora es muy, muy valioso conocer esto porque con inteligencia artificial, incluso si no me tuvieran a mí, ustedes pueden meterle la imagen del prótesis que estén analizando y les da acercamientos a esto, similar a lo que está pasando en radiología. Pero ¿cuál es el arte que ustedes tengan que ver con sus propios ojos? Nunca le crean a nadie si de verdad se trata de una estirpe mieloide o linfoide porque los tratamientos son diferentes. El cuadro clínico, lo mismo. Todas estas células pues no dejan, o vemos que hay formación de granulocitos, de eritrocitos o de plaquetas,
¿Vemos eso? ¿Vemos precursores de cualquiera de ellos? ¿Están o no están? No. No, evidentemente. Entonces, esto es la fábrica. ¿Cómo creen que es la producción final? Pues con anemia, con púrpura y con fiebre por infección. ¿Sí me siguen? Sí. Vean, entonces aquí hay 90% de las células. Es así como se ve una leucemia, todo igualito, a diferencia de la imagen inicial donde veíamos muchas cosas. Tratamientos no nos vamos a meter a ellos, han salido un montón de cosas. Esto que conocen se llama Blincyto. Blincyto es blinatumomab, es un anticuerpo biespecífico. Ha mejorado mucho las cosas en leucemia porque nos permite acoplar a nuestra inmunidad natural para que ataque a blastos linfoides. Une al CD19 con CD3 y eso hace que nuestras células inmunitarias puedan atacar a las células tumorales. El otro que ha sido muy popular ahora se llama Tisagen-Lecleucel. Tendrá 10 años que esto salió, se llaman CAR T-cell o receptores de antígenos quiméricos de las células T. Esto lo único que hacemos es sacarle a el individuo con leucemia linfocitos T, se reprograman sus receptores para que ataquen a las expresiones antigénicas de los blastos linfoides. Y con esto logramos remisión completa de la enfermedad. Es un mecanismo bastante curioso. LLC, estas son de viejitos, ¿no? Les decía, lo blástico, habitualmente en etapas jóvenes, ya de viejitos, leucemia linfocítica crónica. Y vieran que esta nos damos cuenta porque en la linfocítica crónica lo que vemos es linfocitosis absoluta. ¿Se acuerdan qué tipo de células les había dicho que en la biometría de un adulto, de una persona de 12 años en adelante deberíamos tener en una biometría normal? ¿Cuáles eran las células que predominaban? Cuando veíamos el diferencial, perdóname. Menores de 12 predominan los linfocitos y ya en mayores de 12 ya los neutrófilos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si te presento a un resultado donde los linfos predominan? Pues pensar en leucemia linfocítica crónica. Aquí tengo un ejemplo, es una biometría reciente, ¿no? 19 años, y es del 18 de febrero, hoy estamos a 23, 5 días después. Entonces, vean, anemia que es leve, normo, leucos 14.600, pero se las presento para que vean que lo que les digo es cierto. De esos 14.600, 10.400 son neutrófilos y 3.100 son linfocitos. Entonces, esta es una biometría que esperaríamos normal, porque a pesar de que tiene leucocitosis, puede estar infectada, pero su leucocitosis, 14.600, se debe a neutrófilos. Si estos 14.600 fueran linfocitos, ¿en qué pensaríamos? En leucemia. Linfocítica crónica, muy bien. Entonces, la biometría hemática nos dice que debe haber más de 5.000 linfocitos por microlitro. Ojo que también debemos repetir la biometría, no se vayan primero con la primera pues impresión, repitan, al menos una vez, para darnos cuenta si de verdad esos linfocitos se mantienen a lo largo del tiempo. Y esta, a diferencia de las agudas, no duele ni afecta tan rápido, por lo cual las personas se confían. Entonces, alguien que ha sido mi alumno, pues no tendría perdón de Dios si deja pasar una biometría con linfocitosis absoluta y que no sospeche de que hay algo que está haciendo mal. Las células que uno estudia en la sangre periférica nos hemos ido mucho por tamaño y complejidad, pero hoy se pueden poner anticuerpos fluorescentes en cada uno de los marcadores celulares. Las células se diferencian sí por morfología, pero también por lo que van expresando en su superficie conforme maduran. Entonces a eso le decimos inmunofenotipo y habitualmente una LLC expresa estos antígenos de superficie 19, 20 y 23.
Eso si no lo quieren anotar, no les voy a preguntar. El tratamiento en estas habitualmente es tomado. De los medicamentos más exitosos en esta enfermedad son los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton, semibrutinib, acalabrutinib, y ahora sale sanubrutinib. En el LLC es bien interesante cómo suceden las cosas, porque a diferencia de las otras, lo que les decía, aquí no hay tanta urgencia por decir lo voy a tratar ya o me tengo que internarlo. Habitualmente podemos esperar para tomarle una nueva biometría y con ello definir si le vamos a dar tratamiento o no. Y esta es una muy bonita. La leucemia mieloide crónica, antes le decían granulocítica crónica, pero le cambiamos el nombre a mieloide crónica porque no solamente afecta a los granulocitos, también a las plaquetas y a los eritrocitos. Y fíjense que a diferencia de todo lo que les he presentado anteriormente, esta sí obedece a una sola causa, y esa causa se llama cromosoma Filadelfia, y esto sí anótenlo, LMC, cromosoma Filadelfia. Y ese cromosoma Filadelfia es la translocación entre los cromosomas 9 y 22. Es un te doy me das material genético, pero ese cambio hace que se forme un gen de fusión que se llama BCR-ABL. Y Janet Rowley lo descubrió y ganó el premio Nobel cuando el presidente Clinton se encontraba en gobierno de Estados Unidos en el año de 1998. Este cromosoma Filadelfia o esta determinación del gen de fusión BCR-ABL, pues es lo que explica el 90 al 95% de los casos de pacientes con leucemia mieloide crónica. Habitualmente predomina en los hombres, no sé por qué, y de todas las leucemias que les enseñé de los 4 grupos, la mieloide crónica constituirá el 15 a 20% de todas las leucemias. Se presenta en 3 fases: crónica, acelerada y blástica. Lo más común es que uno encuentra un paciente en fase crónica, por fortuna, porque cuando se acelera o se vuelve blástico, pues es un tanto más difícil. Otra situación es que habitualmente la mitad de los pacientes son asintomáticos, aunque algunos presentarán anemia y esplenomegalia. Y esplenomegalia de veras, un día que no he diagnosticado uno recientemente, pero habitualmente el vaso llega hasta la espina ilíaca izquierda, ¿no? Pueden presentar datos de hipermetabolismo con fiebre, anorexia, pérdida de peso, etcétera. Y la leucocitosis habitualmente en la fase crónica es mayor a 100,000. Presentan más de 1,000,000 de plaquetas, anemia, y el frotis de sangre periférica muestra células mieloides en todas sus etapas de diferenciación. Entonces, si yo te preguntara, Dana, ¿cuál es la diferencia entre una leucemia mieloide crónica y una mieloblástica aguda? ¿Tú me responderías? En la linfoblástica crónica se aumentan los... No. Perdón. No, se ve que me has puesto mucha atención. No hay linfoblástica crónica. Si decimos blástico, eso define una leucemia. ¿De qué tipo? ¿Agudo o crónico? Le estoy preguntando a todos, ¿eh? Sería aguda. Blástico agudo, entonces no podemos decir leucemia linfoblástica crónica, ¿verdad? Vuelvo a mi pregunta, ¿cómo diferenciarías entonces a una leucemia mieloide crónica de una leucemia mieloblástica aguda? A ver, ábranme su cámara. Esta es Por la más común, concentración la mieloide de... aguda, Si me están o- escuchando, ábranme su cámara. Voy a pasar lista, muchachos. Entonces, para que despierten. Samantha, Alessandra, ¿estás ahí? No estás, ok. Gabriela José Ventura. Ahí estás, Gaby. Aquí estoy presente. Buen día, gracias. Kimberly Eileen. ¿Andas por ahí, Kimberly? Sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. No sé, pero bueno, traigo una playera rosa. Ya prendí mi cámara. Muy bien, Kimberly. ¿Estás Agnite, Sofía? Sí, presente.
¿Dónde anda Sofía que no la veo? Quiero saludarla. Pues aquí estoy. No sé si me ve ya. Bueno, sigo hablando. A ver si ya le aparezco. Ok, Sayan, Claudia. Aquí estoy, doctor. Ya aprendí mi cámara también. Perfecto. Angélica Yasmín. Presente. Muy bien. Abigail García. Presente. Nicole Baltazar. Perfecto. Presente. Nayeli Pérez. Presente. Muy bien. Brian. Brian Amadeus. Presente. Mozart, ¿dónde andas? Presente. Eso es Brian. Iván. Aquí, doc. Presente. ¿Dónde andas? Que no te veo. Aquí. No sé si se ve la cámara. Dale, Iván. Alfonso Flores. Noemí Orduña. Presente. Muy bien, Noemí. Fernanda Ochoa. Ok. Presente. Paola Olivares. Presente. Jezabel. ¿No llegó Jezabel? Jimena Sofía. Presente, doc. Jimena. Sofía. No te veo, Sofía. Es que no puedo prender mi cámara, le estoy dando en prender ¿Por y no qué, prende. Sofía? ¿Estás dormidota, verdad? Dana Sofía. No estoy dormida. Con razón les pregunto y no me hacen caso. ¿Dónde está Dana Sofía? Aquí. Emanuel. Aquí presente. Muy bien, Emma. Ana Paola. Presente, doc. Muy bien, Anita. Evelyn Aide. Presente, doc. ¿Ya despertó Evelyn? Sí. Estaba el gallo cante y cante y ustedes no hacen caso. América Lisset. Presente, doctor. Muy bien, muchachita. Sebastián. Aquí estoy. Muy bien. Y Mariana Lisbeth. Yo, doctor, aquí estoy. Edgar Antonio. Presente, doctor, aquí estoy. Muy bien, chamacones. Entonces, 4 grupos de leucemia. Leucemia mieloblástica aguda, linfoblástica aguda, leucemia linfocítica crónica y mieloide crónica. Estamos hablando de la mieloide crónica. ¿Cómo le hago? Ya pueden cerrar su cámara si quieren, ¿eh? Era para que despertáramos todos. ¿Cómo le hago entonces para diferenciar entre mieloblástica aguda y mieloide crónica? Podría ser por los tipos celulares. A ver, uno a la vez, que me aturdo. Ay, ¿no era por la presencia de blastos? Que en la aguda era más del 20 y en la crónica son ausentes. Muy bien, mi querida. Te has ganado un punto, Claudia Sayán. El 20% de blastos definía si alguien tenía una leucemia aguda o crónica, ¿cierto o no? ¿Sí se acuerdan de eso? Eso sí anótenlo, por favor. Siempre se los van a preguntar, muchachos. Muy bien, Clau. Entonces, vemos aquí una biometría otra vez. A ver, mi querido Edgar Antonio, rápido. ¿Me puedes decir si la hemoglobina es normal o no, o qué tiene? Sí, bueno, aquí por ejemplo podemos ver que sí está un poquito baja, está en 11. Entonces, considerando que lo tomamos de 12 a 14 o de 14 a 16, pues sí. Este sí es un hombre, baja. es un varón de 40. Ok, bueno, entonces, considerando anemia, ¿no? Que es el nombre, pues sí sería una anemia. Tenemos que sería, bueno, aquí está en 90.2, eso es normal. Y tenemos 32.6, eso sí está un poco bajo. Hasta ahí tu conclusión es que sería una anemia normocítica hipocrómica. Ok, perfecto, hasta ahí. Ahora, mi querida Fernanda Ochoa, ¿qué dices de las plaquetas? Pues están en rangos normales. ¿Cuánto tiene? 3.410. 3.410, entonces son las plaquetas normales.
Ajá. Gracias. Alfonso, ¿opinas algo distinto respecto a solamente las plaquetas? No, ya me di cuenta de mi error. Sí, están muy bajas. Alfonso, mi querida Karen ya se obnubiló, ni porque los desperté abriendo la cámara. Creo yo. Bueno, es que los rangos que están aquí dice que es de 150 a 450. Lo Pero- que dice ahí, hasta el gallo está contestando. Hasta el gallo sabe. Entonces, ¿cuál era, Nicole? Ayúdanos, sálvanos. Bueno, es que es 341,000, ¿no? Porque tiene Exactamente, 3, entonces sí está normal. porque ¿cuántas debemos tener, Nicole? Ikiriki. Nicole, ¿se te apagó el ánimo? Se debe de tener de 150,000 a 450. Exactamente, ¿no? O sea, aunque les dé flojera, aunque quieran dormirse otro ratito, aunque estén muy preocupadas por la muerte del Mencho, por favor, es la hora más sagrada del día. Seguro estoy que nadie les da tanto en tan poco tiempo. Entonces, anótenlo en su libreta, en el iPad, en el iPhone que veo que llevan, en el teléfono inteligente que usen, pero por favor no puedo estar, siento que no avanzo. Entonces son cosas muy básicas. 150 a 450,000 plaquetas, ¿sí? ¿Y el paciente cuántas tiene? 341,000. Muy bien, 341,000. Entonces, anemia leve, que es de tipo normocítico hipocrómico, y tiene plaquetas normales. Ahora, mi querida Angélica Yasmín Hernández, ¿cuántos leucocitos tiene? Nicole, ya baja tu mano, por favor. Tendría... ay, es que no veo el... Ahí es donde la puerca retuerce el rabo, ¿verdad? América Lisset, ¿andas por ahí? Sí, doctor. ¿Cuántos leucocitos tiene? Juan, No veo los ayúdanos. totales. Ok, Juan, sálvanos. Tiene 174,000. ¿Cerrados? Punto 3. Punto 3. 174,300, Juan. ¿Cuántos leucocitos tiene? 174,300. ¿Y a eso cómo se le dice, Juanito? Leucocitosis, ¿no? Mira, qué inteligente. Hasta el gallo sabe, ¿eh? En serio que el gallo está muriendo ahí. Héctor. Tienes 174,300 leucocitos, ¿estás de acuerdo? Y esta es una biometría tomada apenas, el viernes. ¿Cómo se llama eso? Así como dijimos, 11.3 es anemia leve, 174,300, ¿cómo se llama? Y lo acabamos de ver en la sesión antepasada. No les pregunto nada que no les haya enseñado, aunque me odien. Angie, sálvame. Sálvame Era de lo las de muinas. hiperleucocitosis. Era lo de la hiperleucocitosis. ¿Cuánto nos dice hiperleucocitosis? Mayor a 50. No, a 100. Angélica Yasmín, ibas muy bien. Recapacita y vuélveme a decir el enunciado completo. ¿Que es mayor a 100,000? Mayor a 100,000, claro. Hiperleucocitosis. ¿Y en qué piensa? ¿Tendrá chorrillo el paciente? ¿Neumonía? ¿Se está pudriendo? Leucemia, exactamente, muchachos. Estos son casos de la vida real. No estoy sacándomelos de la manga ni los escribí. Es un reporte que me acabo de robar de aquí del laboratorio. ¿Me entienden? Sí, ¿Me entienden o no me entienden? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, aquí vemos mucho de todo. Mucho neutrófilo, ¿no? Nos marcan 100, nos marcan 200 linfos, nos marcan 100 monocitos. Aquí es obligatorísimo hacerle mínimo un frotis de sangre periférica para ver qué son tantas de estas células, ¿vale? Este caso acabó siendo una leucemia mieloide crónica. ¿Dudas?
Comentarios, preguntas, 2 minutos finales. No, doctor, todo No, muy doc, todo bien. Miren, a mí me gusta llevarlos de la mano, ir pasito a pasito, pero si no los siento despiertos, si no siento que se interesen, pues como que me desanimo, pues quiero que me entiendan. Son cosas que me encargo en el día a día de irles recabando para poder hacerlo live action, ¿no? Esto es lo que van a ver cuando se entere su primo que ustedes son médicos de la mejor facultad de Latinoamérica. Les va a decir, oye, me tomaron una biometría y me salió esto. Y que me salgan con sus 3.540 plaquetas, pues voy a aparecer en espíritu, como lo hacía el pirata de Bob Esponja, y les voy a zorrajar un bofetadón para que se acuerden de mis clases de hematología. Entonces, los takeaways para hoy, 4 tipos de leucemias, crónicas y agudas. Linfoblástica aguda, linfocítica crónica, mieloblástica aguda, mieloide crónica. ¿Cómo separo rápidamente cuál es agudo de crónico? Con base en el porcentaje de células inmaduras. 20% o más, agudo. 20% o menos, crónico. La más padre de todas, si algún día se llegan a topar con esto, es la mieloide crónica, porque vimos que tenía solo una mutación como etiología que explicaba todos los fenómenos en la sangre periférica. No lo hacen así todas las demás. Por ello, las otras leucemias se tratan con quimioterapia y la mieloide crónica solo con terapia target molecular. Quien se dedique a onco o hemato entenderá de lo que estoy hablando. ¿Tienen comentarios finales? No, doctor. ¿También? ¿O están ofuscados? Sí, todo bien. Para el miércoles, coagulación, estudien el modelo celular de la coagulación, o si quieren estudiarse la cascada de coagulación de Ratnov y McFarland, pues léanla. Y nos vemos el miércoles. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias, doctor.